Bueno, en la primera guía, donde vamos a trabajar el pensamiento numérico y el pensamiento variacional, guía 1, algunas variables. En esta guía se tiene en cuenta algunos términos matemáticos como son: ¿qué es una variable? ¿Y qué es una constante? Como ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes allá con el texto se pueden dar cuenta que una variable es todo aquello que a través del tiempo genera cambios. Y una constante es todo aquello que a través del tiempo no genera ningún tipo de cambios. En la guía, ustedes pueden observar que nos hablan de una planta. Y hacen toda una explicación sobre las características de esta planta desde que se siembra hasta cuando recogemos su fruto. Y encontramos algunas características que las podemos llamar variables y algunas características que las podemos llamar constantes. Por ejemplo, ¿cuáles de esta planta que hace referencia a todo el desarrollo de la guía? ¿Cuáles podríamos encontrar que son variables? Por ejemplo, el tamaño, el número de hojas, ¿sí? Esas son variables. Pero encontramos unas constantes. Por ejemplo, una planta siempre va a tener un solo tallo. ¿Sí ve? Esa es una constante en esa planta. Y eso es el desarrollo de toda esta guía, nos habla de esas características. ¿Qué es una constante? ¿Qué es una variable? Para que ustedes entren al mundo matemático y descubramos a nivel de matemáticas qué es una variable y qué es una constante. Una variable y una constante. Entonces podemos decir que una variable es cuando una característica de un objeto, de un animal, de una cosa, toma diferentes valores o el mismo. En la experiencia, estas características se denominan variables y se representan con una letra. Entonces, por ejemplo, una variable, la altura. Entonces, esta variable la podemos representar con una letra X. Normalmente uno trabaja con una variable X, ¿sí? Es la más común, la letra X, pero puede utilizar cualquier otra letra. Por ejemplo, la variable altura, podríamos utilizar X, podríamos utilizar T. Bueno, la letra no es relevante dentro de un conjunto de posibilidades, ¿no? Tenemos todo el abecedario para eso. Listo. Eso es cuando es una variable. Cuando es una constante son aquellos valores cuando una característica solo tiene un valor, es decir, no cambia. Se denomina constante. ¿Sí? Entonces, si ya estábamos hablando de la planta y decimos que la planta tiene una altura, varía dependiendo del tiempo. Podemos entonces encontrar una constante de esa misma planta, podemos decir que es el tallo. ¿Sí? ¿Cuántos tallos tiene una planta? 1, por lo tanto es una constante. ¿Listo? Entonces, eso es lo más significativo y representativo de la guía número 1. Que ustedes tengan muy en cuenta qué es una variable, qué es una constante, y que lo podemos representar. En el caso de las variables, la podemos representar con una letra. ¿Listo?
una situación muy importante es cómo podemos representar esa información que nosotros tenemos en una tabla. Entonces, podríamos decir que es Bueno, es importante tener en cuenta que la información que tomamos de esa planta, cuando tomamos una información, en este caso de la planta y toda su transformación, la podemos representar en una gráfica de barras, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos tener en cuenta dos situaciones? Que es el número de hojas y podemos tener en cuenta el tiempo. ¿Cierto? Esa información la podemos graficar y nos podría arrojar unos datos muy interesantes, ¿cierto? Unos datos muy interesantes. Bueno, en la guía número 2, vamos a trabajar cómo hallar la información oculta. Cómo hallar la información oculta. Cómo hallar la información oculta, donde vamos a trabajar el pensamiento variacional y el pensamiento numérico. Para iniciar con el desarrollo de esta guía, hay que tener en cuenta algo muy importante y es qué es una igualdad. ¿Sí? Vamos a utilizar el signo igual, que nos representa que dos cosas son totalmente iguales. Si hablamos numéricamente, y yo digo que aquí tengo un número 5, al otro lado también tendré que colocar un número 5 o algo que represente el número 5. En este caso podemos decir que vamos a colocar a este lado 8 menos 3 y ese 8 menos 3 también representa 5. No siempre tengo que colocar 5 acá y 5 acá para encontrar una igualdad. No. Si aquí colocamos un 5, aquí colocamos algo que me represente igual, una operación matemática y me represente un 5. Otro ejemplo podría ser otra igualdad. 23 más 45 sería igual a 37 más 31, donde encontramos a un lado una operación y al otro lado encontramos la otra operación y a cada una de estas partes lo llamamos miembros. Lo llamamos miembro. ¿Listo? Entonces, en este caso, miembro izquierdo y miembro derecho. Pero, haciendo una claridad, que este signo que está en el centro dice que hay una igualdad. Por lo tanto, lo del lado izquierdo es exactamente igual a lo del lado derecho. Y entramos a desarrollar la operación matemática para demostrarlo. Bueno, muchachos, vamos entonces a aclarar algunas dudas con respecto a esa guía número 2, donde entramos por primera vez el grado séptimo a determinar qué es una ecuación en matemáticas. Para explicar este tema, vamos a arrancar con un ejercicio que está en su cartilla en la página 21. Página 21. Vamos a arrancar con una
adición, una suma sencilla, 71 más 53 igual a 124. Es una suma como cualquier otra. ¿Listo? Pero esta suma la vamos a convertir en una ecuación. ¿Sí? La vamos a convertir en una ecuación matemática. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, entonces supongamos que desconocemos este número. Supongamos que no sabemos cuál es el resultado de esa operación. Entonces, como no sabemos cuál es el resultado, digamos que lo vamos a colocar de primero, pero no lo vamos a colocar como 124 porque desconocemos cuál es el valor de ese número. Lo vamos a colocar como m. ¿Sí? Entonces sabemos que a este valor m tengo que restarle alguna de estas cantidades para poder que me dé un resultado, ¿cierto? Entonces, como la ecuación inicial dice más, yo coloco más, ¿cierto? Pero a ese número, el que sea, voy a tener que restárselo para poder que me dé ese total. Entonces, como yo dos signos seguidos no los puedo colocar, hago uso del paréntesis y coloco menos 53. ¿Sí? Esto ya no me daría 124, sino que a ese número desconocido le quitamos 53 y el resultado vendría a ser el 71. ¿Cierto? Van entendiendo la situación. Ahora, aquí se presenta una situación, que hay dos signos. Entonces, esto ya está convertido en una ecuación matemática. A esto lo llamamos una ecuación matemática. Bueno, entonces, ¿qué sería esto? Ya dijimos que era una ecuación. Entonces, pero también cuando iniciamos dijimos que esto era una igualdad. ¿Qué quiere decir que es una igualdad? Que esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Si este primer término es igual a este segundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos con este ejercicio? Que una situación matemática donde hay una incógnita, en una igualdad matemática, porque esto es una igualdad matemática, en una igualdad matemática donde encontramos una o más incógnitas, a eso lo llamamos una ecuación matemática. Bueno, entonces ya teniendo esta ecuación matemática, descubrimos por qué es una ecuación, porque dentro de una igualdad hay una o varias incógnitas. Entonces, en este caso la incógnita es la m, decimos que es una ecuación matemática. ¿Cómo la desarrollamos? Como sabemos, partamos de la idea de que toda igualdad tiene dos términos, izquierdo-derecho. Esos dos términos hay que demostrar por qué son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Primero vamos a solucionar estos signos. Vamos a tratar de solucionarlos porque no pueden haber dos signos. Entonces, según la ley de los signos, estos dos signos de suma y de resta, se hace la conversión. Entonces le dejaríamos la m completica y decimos que según la ley de los signos, si multiplicamos un positivo por un negativo, nos da negativo. Entonces quedaría menos 53. Y al otro lado dejamos la misma cantidad. La idea es encontrar el valor de esta m, que es en la que necesitamos saber cuál es el valor. Como necesitamos saber cuál es el valor de m, entonces vamos a utilizar una fórmula matemática, es que vamos a demostrar que esto del lado izquierdo es lo mismo que el del lado derecho.
Por lo tanto, todo cambio que yo le haga al lado izquierdo tengo que hacérselo al lado derecho. A mí en este momento, este de 53 no me sirve para nada, ¿cierto? No me sirve para nada porque necesito dejar solo demostrar qué valor tiene esta m. Por lo tanto, tengo que eliminar ese 53. ¿Cómo lo elimino? Pues sencillo, con una fórmula matemática que dice, le aplico el contrario. Entonces, si decimos que menos 53 más 53, eso me daría 0 y quedaría solo la x. Pero hay que tener en cuenta que todo lo que yo hago al lado izquierdo lo tengo que hacer al lado derecho. Por lo tanto, el 71 también tendría que sumarle el 53 para poder que se cumpla la ecuación. Luego, ya teniendo esto, podemos decir que esta operación matemática nos da 0 y por lo tanto queda solo la m. M es igual a ¿cuánto? Acá desarrollo la operación y me da 124. ¿Listo? Ahora ya determinamos que el valor de la incógnita, que era m, es igual a 124. A ver, muchachos, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en las ecuaciones matemáticas y es lo referente a la ley de los signos. Cuando estamos hablando de la ley de los signos, debemos igual tener en cuenta que una cosa es la ley de los signos para la adición y otra para la multiplicación y la división. Cuando estamos hablando de adición y sustracción, o suma y resta, decimos que tenemos un número positivo y lo sumamos con un número positivo. El resultado va a ser positivo, ¿sí? Cogemos los dos números, los sumamos y el resultado tiene que ser positivo. Igual, si tenemos un número negativo y otro número negativo, a esos dos números negativos también los sumamos. Hay que hacer una suma. La diferencia es que en este caso el resultado va a ser negativo. Sumé dos números positivos, me da positivo. Sumé dos números negativos, el resultado va a ser negativo. Cuando son contrarios, que el primero es negativo, el segundo positivo, o viceversa, positivo con negativo, en ese caso, en ambos casos hay que hacer una resta. Pero hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cuál de los dos números es mayor? ¿Cuál de los dos números es mayor? Y el resultado debe dar con respecto al número más grande de los dos sumandos. Por ejemplo, si este era el más grande, el resultado va a ser negativo. O si este era el más grande, el resultado va a ser positivo. O sea que en este caso puede dar negativo o positivo, positivo o negativo, dependiendo del número más grande. Bueno, y con respecto a la división y la multiplicación en las ecuaciones matemáticas, debo tener en cuenta la siguiente ley de los signos. Entonces, podemos decir que teníamos un número con signo positivo y que lo voy a multiplicar con otro número positivo. El resultado, por ley, tendrá que ser positivo. ¿Sí? Un número positivo y lo multiplico con otro positivo, el resultado va a ser positivo. Ahora, si tenemos un número negativo y lo multiplico con otro número negativo, según la ley de los signos, me va a decir que también es positivo. O sea que si yo multiplico dos números positivos, me da positivo, dos negativos, me da negativo. ¿Ok? Pero ahora lo vamos a hacer con signo contrario, que el primero sea positivo y lo multiplico con un número que sea negativo, o viceversa, el primero sea negativo, lo multiplico con uno que sea positivo. Ahí en ese caso, en ambos casos, el resultado va a ser negativo.
¿Listo? Que si multiplicamos uno positivo con uno negativo, es negativo. Que si multiplicamos uno negativo con uno positivo, también me va a dar negativo. Es importante que cuando ustedes encuentren en las ecuaciones algo así, un signo positivo, y dentro de un paréntesis encuentran uno negativo, esto aplica para la ley de los signos, de la multiplicación. Quiere decir que vamos a multiplicar uno positivo por uno negativo, uno positivo por uno, el resultado va a ser, el resultado, según la ley de los signos, tiene que ser negativo. Bueno, entonces estamos hablando de una ecuación. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una ecuación de forma A más B igual a C, para el desarrollo de esta ecuación utilizamos un proceso para encontrar un conjunto solución. Un conjunto solución. A ver, si yo digo m más 5 igual a 8, todo el proceso que yo hago para encontrar cuál es el valor de esta incógnita llamada m, a ese valor lo denominamos el conjunto solución.